Ya, entonces este es el problema 2 de la auxiliar 9, donde vamos a ver un problema de como una combinación entre el teorema de la divergencia y EDP. Entonces les dan omega un abierto conexo de frontera regular, tal que su frontera es la unión de sigma 1, unión sigma 2, y nos vamos a dar una U que sea de clase C1 hasta la frontera de omega y de clase C2 en el interior de omega. Claro, solución de la ecuación del calor, esta que está acá. O sea, en verdad no es la ecuación del calor. Ustedes vieron que la ecuación del calor era U sub T igual Laplaciano de U. O sea, si empezaron a ver los videos del profe. Entonces, cuando se refiere en régimen estacionario, es cuando el, no sé, lo que sea el U, una concentración u otra cosa, justamente alcanzó el equilibrio, es decir, es cero. Entonces se refiere al régimen estacionario. Y las condiciones de borde son condiciones que uno impone sobre la frontera del dominio, es decir, acá sobre sigma 1, U igual es constante igual a T0, y sobre sigma 2, el flujo normal de U sobre esa frontera es menos alfa veces U, donde alfa es positivo y T0 es mayor o igual que 0, y son constantes conocidas. Y bueno, de U a D es la derivada normal de U. Entonces en el primer caso nos dicen que cuando T0 igual a 0, probemos que U es igual a 0 en todo omega. Eso es lo primero que nos piden probar. Entonces la indicación es que usando las fórmulas de Green, probemos esta igualdad con integrales. Entonces lo primero que hay que tener claro cuáles son las fórmulas de Green. Todos tienen claro eso, ¿no? Ya, entonces, por si no se acuerdan, vamos a ver qué son las fórmulas de Green. Entonces las fórmulas de Green aplican, entonces sean U, o pongamos otras letras, F y G, campos escalares, digamos, no sé, F y G de clase C2. A ver, lo voy a poner, digamos, un abierto U, con U abierto conteniendo un cierto dominio omega, para que todo sea regulado. ¿Sigan siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Que uno cuando tiene integral sobre omega de f laplaciano de g de b, entonces aquí podría escribir una integral triple, ya lo voy a hacer, que sea lo mismo del enunciado. Entonces aquí sería una integral sobre la región omega igual, y que lo que uno hace es como la fórmula de integración por partes. Uno le pasa una derivada, porque si se fijan en la laplaciano son dos derivadas, entonces uno le pasa una derivada al f, entonces esto va a quedar la integral sobre la frontera de, claro, está bien lo que voy a escribir, f derivada normal de g sería de s menos la integral en omega de gradiente de f producto punto gradiente de g. ¿Sí se ve eso? Oye, esta fórmula es como de las clases. No, el profe no lo vio, Ah, pero ya. de hecho podrían haber entrado en el control pasado, que también vieron teorema de la divergencia en dos dimensiones, pero el profe parece que no lo quiso preguntar. Ya, pero esto de hecho, para los que estuvieron en la última sesión conmigo, vimos esto en dos dimensiones, pero claro, no subí el video porque estaba mal el enunciado, tenía unos problemas, después lo arreglé, pero ahora sí está bien el enunciado y vamos a proceder a probar esto. Entonces, ¿cómo se prueba? Bueno, sí, lo que mejor no se entiende, de G a de N es la derivada normal exterior de G, que justamente donde N gorro es la normal exterior a la frontera de omega. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Bueno, es una aplicación del teorema de la divergencia al campo. Bueno, esto si lo reemplazan por gradiente de g producto punto normal, le está diciendo quién es el campo. Es f gradiente de g. Y bueno, ¿por qué ese sería el campo, el que vamos a considerar? Porque si ustedes calculan su divergencia de f
gradiente de G. Entonces acuérdense que este que está acá es un campo escalar. O sea, se sabe la regla del producto de una divergencia de un campo escalar por un campo vectorial. Esa es la regla que tienen que saberse. Entonces, ¿qué es lo que uno le gustaría decir? Le gustaría decir que la divergencia de f gradiente de g no es nada más que sacar el campo escalar. F divergencia gradiente de g. Pues acuérdense que la divergencia aplica sobre campos vectoriales. Ya, pero hay que agregar justamente las derivadas del campo escalar. Entonces, ¿cómo se agregan? Haciendo producto punto entre gradiente de f, producto punto gradiente de g. ¿Sí? ¿Se acordaban de eso? Entonces, usando el teorema de la divergencia, usando el teorema de la divergencia, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, que la integral en omega de la divergencia de este campo f de b es igual a la integral de flujo. Es decir, sobre la frontera de omega, de aquí va el campo f, producto punto... Claro, ese n gorro es la normal exterior. Entonces reemplazamos qué es cada cosa. Acuérdense que divergencia de f, que es la divergencia de f gradiente de g, esta expresión de acá. Entonces va a quedar la integral en omega de f divergencia gradiente de g de b más la integral en omega gradiente de f producto punto gradiente de g de b igual a la integral de flujo. Es decir, me va a quedar la integral sobre la frontera de omega y el f es f gradiente de g. F gradiente de g producto punto la normal de S. Entonces me empiezo a acordar algunas cosas. ¿Qué es lo que es divergencia del gradiente? ¿Saben cuál es ese operador o no? Divergencia del gradiente justamente el laplaciano de g. Y asociando el gradiente de g, porque esto es un campo escalar, entonces esto es lo vectorial. Si yo asocio ese gradiente de g con esa normal, esto es la área normal de g. Y ya, pues despejando esto de acá, ¿qué es lo que obtengo finalmente? Bueno, que la integral en omega de f laplaciano de g de b es igual a la integral en la frontera de f por la derivada normal de g menos la integral, bueno, aquí era una integral doble, sería una integral triple sobre omega de gradiente de f producto punto gradiente de g. ¿Sí se entiende? ¿Una duda? Que esto es lo que vamos a ocupar para hacer el problema completo, de hecho. ¿Cuál era? ¿Qué era el triángulo ese? El triángulo es laplaciano. O sea, de hecho, el nuevo capítulo que están viendo ahora en el curso. El laplaciano es la divergencia del gradiente de g. Entonces, ¿qué era el gradiente? Era el vector de derivadas parciales, es decir, dg a dx1, dg a dxn. Entonces, la divergencia de esto, ¿a qué es igual? Claro, si fijan, este va a ser el campo vectorial y la divergencia lo que hace es la área con respecto a la primera coordenada de la primera componente de su campo vectorial. Entonces va a ser d a dx1, dg a dx1. Y así con todas las otras componentes, d a dxn, dg a dxn. Entonces, si se acuerdan, se aplican derivadas parciales dos veces a la misma variable. Eso es la segunda derivada parcial de g con respecto a x1. Y así a la segunda derivada parcial de g a dxn cuadrado. O si lo quieren ver de cierta forma, es, a ver, ¿cómo se podría escribir? Ah, sí tiene sentido, porque uno se acordaban del gradiente de g. Es como el gradiente al cuadrado. Claro, es nabla.nabla, a lo mejor así lo escribe el profe. Porque acuérdense que hacer divergencia, o sea, operador divergencia de un campo G, era hacer el nabla, producto punto, campo G. O sea, aplicar el operador nabla a G. Eso es la divergencia. Entonces, claro, sería nabla.nabla. O sea, en este sentido de que G sería entonces gradiente de G. Pero es una notación nomás, no es que sea esto al cuadrado. Entonces, claro, otra forma de verlo es que esto es la traza
del hessiano de G. ¿Se acuerdan del hessiano? El hessiano es la matriz de las segundas derivadas parciales. O sea, es la matriz que representa la forma cuadrática asociada a la segunda derivada de G. Ya entonces, bueno, esa es otra forma. Claro, la traza es justamente la suma de las diagonales que son estos elementos. La suma de las segundas derivadas parciales. Porque el hessiano, acuérdense, la matriz que representaba esa cosa que dije, eran todas las segundas derivadas parciales posibles. Ya, entonces un resumen para los que llegaron más tarde. Entonces, para hacer el problema, o sea, podríamos partir de acá, tenemos que recordar lo que es la fórmula de Green, es decir, nos damos f y g campos escalares, y tenemos esta fórmula de acá, es decir, que cuando yo integro f contra Laplaciano, en integrar sobre una región omega, eso es lo mismo que integrar sobre la frontera de f por la área normal de g, menos la integral en omega del producto de los gradientes de esos campos escalares asociados, donde de g a de n era, claro, la derivada normal exterior, es decir, gradiente de g producto punto en la normal, donde n gorro es la normal exterior a la frontera de mi región, que en este caso es omega. Y si se fijan, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, esto es una simple aplicación de aplicar el teorema de la divergencia al campo f gradiente de g, y acordándose de la identidad de qué es lo que es la divergencia de un campo escalar por un campo vectorial, que es esta de acá. Entonces, claro, si aplican el teorema de la divergencia, recuerdan que la divergencia del campo que están considerando esto de acá. Entonces, bueno, y recordando que divergencia y gradiente es Laplaciano de G, entonces despejando llegan a la fórmula que quieran. Y entonces, ¿qué me dice el problema? Bueno, me dan una región omega de cierta frontera, que es la unión de dos partes, y, claro, a lo mejor del puesto que era la unión disjunta, pero se entiende, y sea U de clase C1, terce 2, solución de esta ecuación, es decir, Laplaciano de U igual a 0 en omega, U igual T0 sobre... claro, estas son las condiciones, se fijan, uno lo escribe así. Esto que está acá es la ecuación, y esto que está acá son las condiciones de borde. Entonces, claro, la ecuación se satisface en el dominio completo, y las condiciones de borde son condiciones sobre la frontera del dominio. En este caso, acuérdense que la frontera de omega es sigma 1 unión sigma 2. Entonces, sobre sigma 1 el U es constante igual a 0, y sobre sigma 2 la derivada normal de U es igual a menos alfa por U. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Puede que en el caso T0 igual a 0 se tiene U igual a 0 en todo omega. Entonces, claro, lo primero que me viene a probar es que usando las fórmulas de Green yo pruebe esto. Entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, partimos de la ecuación. La ecuación, ¿qué es lo que me dice? Me dice que Laplaciano de U es igual a 0 en omega, ¿cierto? Entonces, es decir, en omega. Esto es algo parecido que van a tener que hacer en la tarea. Bueno, en vez de multiplicar por lo que va a multiplicar ahora, hay que multiplicar por otra función, que es otra cosa lo que le piden probar entre medio. Nosotros vamos a multiplicar por U. Entonces, si multiplicamos por U, me va a quedar U Laplaciano de U igual a 0 en omega. Y ahora que una vez ya tengo esto, si se fijan, tengo algo de la forma f Laplaciano de g. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a integrar en omega con respecto al diferencial de volumen. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar integral en omega de U Laplaciano de U de b igual a 0. Porque yo tengo que esto es 0 en todo omega, entonces y si yo integro esto con respecto a todo omega, también me da 0. Y ya, pues aquí aplico la fórmula de integración por partes. La fórmula anterior, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que era esto? Era la integral sobre la frontera de omega de la derivada de U por la área normal de U de S menos la integral en omega de gradiente de U producto punto gradiente de U. Esto es dB. Todo esto igual a 0. Así que fue lo que aplicamos acá. Aplicamos la fórmula de Green. Claro, aquí usamos F igual a U igual a G. Sí, porque se acuerdan que la fórmula teníamos para F Laplaciano de G. Y ya estamos, o sea, en verdad todavía no estamos listos. Pero vamos identificando términos para ver si nos está quedando la cosa que nos piden a la que lleguemos. Entonces, gradiente de U, producto punto gradiente de U, es norma de gradiente de U al cuadrado. Entonces tenemos ese término.
Y esto que está acá, si se acuerdan, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, aún no usamos las condiciones de borde, eso es lo único que nos queda usar, porque ya ocupamos la ecuación. Entonces recordamos que la frontera de omega se descompone en sigma 1 unión sigma 2. Y de esa forma, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Voy a tener que la integral, ¿qué va a implicar eso? Que la integral en sigma 1 de u a de n de s más la integral sobre sigma 2 de u a de n de s menos la integral en omega de norma del gradiente de u al cuadrado de b es igual a 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que me queda por aplicar? Las condiciones de borde, se fijan. ¿Y cuáles son las condiciones de borde que tenemos? Tenemos que u es igual a t0 sobre sigma 1 y de u a de n es menos alfa de u sobre sigma 2. Pero me dicen que considere justamente la primera parte de mi primer, porque en el caso en que el t0 vale 0, entonces u tiene que ser 0 en todo omega. Entonces, claro, por condición de borde, lo que yo tengo es que u es igual a t0, que es 0 en sigma 1. Y aquí lo que yo tengo es que la derivada normal de u es igual a menos alfa de u en sigma 2. Y ya, pues si u igual a 0 en sigma de 1, entonces esta integral es 0. Entonces, claro, esto es 0. Esta que está acá, esta integral, si se fijan, de u a de n es menos alfa por u. Entonces yo reemplazo acá. Me va a quedar que esta integral va a ser menos alfa, porque alfa es un número nomás, es un real, por la integral de sigma 2 sobre la integral de sigma 2 de u al cuadrado de s menos, y se acuerdan en la igualdad teníamos esta otra integral que la dejamos igual. Y ya, pues si se fijan ya llegamos a la igualdad que nos pedían probar. Entonces esta es la parte, o sea, por ejemplo, la tarea tiene algo parecido, a lo mejor podían partir de esta parte y concluir al tiro, y después prueban esto. O sea, por si quieren ganar tiempo. Entonces, si yo tengo una igualdad de esta forma, ¿cómo yo concluyo que el u tiene que ser 0? Bueno, aparte que el u satisface la ecuación esta del calor con condiciones mixtas. Ya, entonces, ¿cómo yo concluyo? Si se fijan, tengo la integral de algo positivo, o sea, de algo que es mayor o igual que 0 siempre, más algo que es mayor o igual que 0 siempre. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir? Que estas integrales se dan con igualdad igual a 0, es decir, el integral no tiene que ser 0. Es decir, ¿qué es lo que yo concluyo esta igualdad? Ya lo voy a escribir con detalle, como norma del gradiente de u es mayor o igual que 0 y u al cuadrado es mayor o igual que 0, lo que va a implicar es que los integrandos de estas funciones tienen que ser 0. O sea, y aparte, porque estas cosas son continuas y todo eso, porque la u es de clase C2. Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo? Concluyo que gradiente de u es igual a 0 en omega, eso es lo primero que concluyo. Y, o sea, esto de la primera, o sea, si lo quieren ver así, de esta integral, yo concluyo esto. Y esta otra integral, ¿se fijan? Ya acuérdense que el alfa es positivo. Entonces, claro, tengo una suma de cosas positivas, o sea, y mayor o iguales que 0, que son 0, entonces necesariamente ambas cosas tienen que ser 0. O sea, cada una de las integrales, por separado. Entonces, claro, la primera implica que gradiente de u es 0, y la segunda implica que u al cuadrado es 0, pero fíjense en qué conjunto, en sigma 2. Y creo que ya estoy casi listo, ¿no? Porque, si se fijan, claro, esto va a implicar que u es igual a 0. Bueno, esto es lo mismo que normal gradiente de u al cuadrado igual a 0. U es igual a 0. Claro, lo que debería haber hecho acá es que normal gradiente, o sea, norma al cuadrado del gradiente de u es 0. Entonces, si fijan, u es igual a 0 en sigma 2, y además, y por condición de borde, yo tengo que u es igual a 0 en sigma 1. Entonces, u es igual a 0 en la frontera de omega, que es sigma 1 unión sigma 2. ¿Sí? ¿Se fijan de eso? Y ya, pues entonces tengo gradiente de u igual a 0 en omega. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir de esta igualdad? Es que u es igual constante en omega. ¿Y eso por qué? Porque hay una propiedad que me decían del dominio, y es que el dominio omega era conexo. ¿Se entiende por qué es relevante la condición de que omega sea conexo, no?
O sea, que todos entienden que significa que el dominio sea conexo, ¿no? Que no se puede desconectar con dos abiertos. Es decir, un dominio no conexo. Pongamos un ejemplo de omega no conexo. Sería algo de la forma, si yo lo puedo separar, no sé, en un omega 1, unión omega 2. Y omega se pudiese escribir como omega 1, unión omega 2, unión disjunta. Entonces, ¿por qué en este caso omega no conexo no se cumpliría que si el gradiente de u es igual a 0 en omega, entonces u igual constante en todo el dominio? Porque lo que podría pasar es que en omega 1 valga una constante 1 y en omega 2 valga otra constante, una constante 2. Entonces, claro, si se fijan en omega 1 va a cumplir que el gradiente es 0 y en omega 2 va a cumplir que el gradiente es 0, pero no significa que en todo el dominio sea la misma constante. Entonces, por eso es importante que omega sea conexo. ¿Sí se entiende eso? Ya, pues fíjense, tengo u igual constante en omega y u igual a 0 en la frontera. Entonces, como u era de clase, no sé si se acordaban, claro, como u es continua hasta la adherencia y u es igual constante en omega, entonces yo podría tomar una sucesión que converja a la frontera. Esta constante tiene que ser 0. Es decir, y u es igual a 0 en la frontera de omega. Entonces, como u es continua hasta la adherencia, es decir, hasta la frontera, esta constante tiene que ser 0. Es decir, u es igual a 0 en omega y en verdad en toda su adherencia. ¿Sí se entiende? Esa es la primera parte, que es como la parte más, más complicada, en verdad, que es donde tienen que aplicar Yo me integración. perdí en, en que ya dijiste que la norma al cuadrado era mayor o igual a 0 y que ¿Sí? la u al cuadrado es mayor o igual a 0, pero no caché cómo después. Como por qué esto va a implicar que el gradiente de u es igual a 0. ¿Eso? Sí, No, porque mira, fíjate. Es como si ustedes tuvieran, no sé, algo del estilo. O sea, es que claro, a lo mejor les complican las integrales, pero ponte si tuviera algo de la forma suma de algo al cuadrado. Pongamos, no sé, elemento al cuadrado más, no sé, alfa cosas, suma de b sub j al cuadrado. Todo esto igual a 0. Pongamos que estuviéramos en ese caso. ¿Qué es lo que tú cumplirías? Que lo de adentro tiene que ser 0 para todo j, ¿o no? Y lo de acá también tendría que ser 0 para todo j. Porque acuérdate que los a sub j al cuadrado son siempre mayor o iguales que 0. Lo mismo que los b sub j al cuadrado mayor o igual que 0. Entonces, estás sumando una cantidad mayor o igual que 0. Acuérdate que el alfa es positivo. Más otra cosa que también es mayor o igual que 0. Entonces, la única posibilidad es que este tenía que ser 0 y este también de acá tenía que ser 0. Entonces, en ah, ya, nuestro ya, ya. caso, ¿cómo aplicaría? Por ejemplo, esto de acá, ¿qué implicaría? Implicaría que la integral en omega de norma del gradiente de u al cuadrado es 0. Y como, claro, es como si estés fijando, esto es una cosa mayor o igual que 0, más algo mayor o igual que 0. Entonces, ambas integrales tienen que ser igual a 0. Entonces, claro, también implicaría, por otro lado, que la integral de u al cuadrado de s, resto sobre sigma 2, también es 0. Y claro, como todas estas cosas son continuas, si te fijas, entonces que esto sea igual a 0 va a implicar que el integrando, lo que está integrando, tiene que ser 0 en el dominio donde está integrando, es decir, en omega. Entonces, si te fijas, esto rojo está acá, o sea, esta integral va a implicar esta conclusión de acá. O sea, claro, la norma, claro, aquí a lo mejor me salté demasiados pasos, que la norma al cuadrado del gradiente de u es 0, pero que una norma al cuadrado sea 0 es lo mismo que la norma sea 0 y la norma es 0 cuando lo de adentro es 0. Entonces, claro, a lo mejor me salté demasiados pasos. Y Ah, ya, ya, acá, ya. acá también, claro, aquí queda más claro que esta integral sea 0 implica que el integrando u al cuadrado es 0 en el dominio no estoy integrando, es decir, en sigma 2. Y bueno, y el resto se sigue todo lo que hicimos, eso se entendió, ¿no? Sí se entendió ya, entonces vamos a pasar a la última parte. La última parte es deducir que esta ecuación posea lo más una solución. Entonces, esta es la típica donde dicen ya, si yo al menos tengo una solución, probar que existe única, que sea única, entonces, ¿qué es lo que digo yo? Sean U1 y U2, dos soluciones cualquiera de esta ecuación con condiciones de borde mixtas. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que el laplaciano de U sub j igual a 0 en omega, U sub j igual T0,
y de u a sub j, la área normal de u sub j, menos alfa u sub j, esto en sigma 1 sobre sigma 1 y esto sobre sigma 2. Y si se fijan, esto es para j, tanto 1 y 2. Y ya, entonces como yo pruebo que estas cosas tienen que ser iguales entonces en todo omega, incluida su adherencia, es que yo considero entonces ahora W igual a U sub 1 menos U sub 2. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir lo primero, ¿cuánto va a dar el laplaciano de W? Va a ser el laplaciano de U1 menos U2, laplaciano de U1 menos U2. Claro, el laplaciano es un operador lineal, entonces va a ser laplaciano de U1 menos laplaciano de U2. O sea, tanto el laplaciano de 1 y el laplaciano de U2 son ceros. Entonces esto es lo mismo que 0 menos 0 igual a 0 en omega. ¿Qué es lo que va a pasar en sigma 1? Sigma 1, W es U1 menos U2. Pero tanto U1 y U2 en sigma 1 valen T0. Entonces esto es lo mismo que T0 menos T0, que es 0. Y finalmente en sigma 2 voy a tener que la área normal de W va a ser la área normal de U sub 1 menos la derivada normal de U sub 2. Y claro, ¿a cuánto es igual esto? Entonces, menos alfa U sub 1, o sea, la derivada normal de U sub 1 es menos alfa 1, menos la derivada normal de U sub 2 es menos alfa U sub 2. Entonces, claro, yo podría aquí factorizar por todo ese menos, entonces me va a quedar, y el alfa también, entonces me va a quedar menos alfa U sub 1 menos U sub 2, es decir, me va a quedar que es menos alfa de W. Es decir, ¿qué ecuación va a satisfacer W? La ecuación que va a satisfacer W es la siguiente. Es, claro, la ecuación de borde con condición mixta, es decir, laplaciano de W. Claro, aquí no dijimos, esto era sobre sigma... Ah, sí lo dijimos. Sobre sigma 1, sigma 2. Entonces, laplaciano de W va a ser 0 en omega. W va a ser 0 en sigma 1. Y la derivada normal de W... No, es 0, perdón. Es menos alfa W. Esto sobre sigma 2. Y ya, pues, si fijan, estoy casi listo. ¿Por qué? Porque por la parte anterior, por la parte A, como W satisface la ecuación con borde mixto, con T0 igual a 0, hay que fijarse en esta cosa de acá, como en sigma de 1 vale 0, ¿qué fue lo que probamos recién? Que si yo tengo una solución de esta ecuación con T0 igual a 0, lo que probamos en la parte A es que justamente W tiene que ser 0 claro, de hecho en toda su adherencia, que satisfacen estas condiciones de borde. ¿Sí se entiende? Ya, pues, ¿qué significa que W sea igual a 0 en la adherencia omega? Justamente U1 menos U2 son 0, la adherencia omega. Y eso es equivalente a decir que U1 es igual a U2. Son lo mismo. Y ya, pues de aquí se sigue la unicidad, porque me di dos soluciones cualquiera de la ecuación y veo que eran iguales. Todo claro, en todo omega. Es decir, entonces, de existir una solución, tiene a lo más una solución. ¿Sí se entendió esta parte de la unicidad? Creo que era bastante más simple de lo anterior. Sí, yo lo entiendo. Ya, eso. O sea, ¿Podéis subir un poco así? O sacar zoom, o sea, alejarlo. no, pero ahí está casi todo el problema, en verdad. Claro, deduzca que la ecuación posee a lo más una solución. No, pero está muy chico igual. Claro, esa es bueno, es que la escribí de nuevo, pues. Entonces, claro, me piden la unicidad de esta ecuación con condiciones de borde mixta. Entonces me doy dos soluciones de la ecuación. Veo la resta y trato de probar que es 0. Y eso fue lo que probé acá. O sea, veo qué EDP y qué condiciones de borde satisfacen la nueva variable que definí. Y algo parecido tienen que hacer la tarea. Aunque en la tarea le dan la existencia de una solución. O sea, les dicen, prueba que esta función es solución. Y después tienen que concluir por qué es única. Bueno, el problema que puse en la tarea es muy parecido a este. A lo mejor la única dificultad extra es que a lo mejor tienen que reemplazar. Pero pongan atención, no se vayan. En la indicación que les puse, les dicen cómo, no sé, cómo es la derivada normal de la función que le entregan explícitamente ahí y Laplaciano.
No tienen que ponerse a hacer, no sé, coordenadas esféricas o cosas así, nada de eso. Para que lo tengan en cuenta. O sea, les puse como unas fórmulas como para que ustedes calculen el laplaciano en coordenadas radiales y también el gradiente. Para que lleguen y lo hagan así. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Eso.